silencio se me muere cada vez que entras despacio en la habitación. Desnúdate y cuéntame por qué estás conmigo. Desnúdate, cuéntame por qué cuando juego a no quererte siento que florece algo en mi corazón. Desnúdate y cuéntame por qué sigo pecando contigo. Porque sigo pecando contigo y tú conmigo. Cuéntame por qué no crees en mí cuando me ves. Empezamos en un minuto, chavales. Y aquí sigo provocándote reacciones que no entenderé, susurrándote canciones que no cantaré. Y sigo aquí, andando y tropezando contigo. Sigo mojando tu almohada con mi sudor. Sigo haciéndote creer en el amor y vivo así. Yo vivo soñando contigo. Muy buena gente. Vamos a ver. Vamos a ver el trailer gameplay de Battlefield 5, su Battle Royale, ¿vale? Creo que sacarán gameplay trailer ahora y seguramente saquen también los youtubers que fueron a verlo, gameplays o streaming, ¿vale? Si hay algún gameplay por ahí de algún youtuber, lo veremos también en directo, ¿vale? Un poquitín a ver cómo funciona. Recuerdo que esto sale el 26 de marzo, gratuitamente para los que tengan ya, obviamente, Battlefield comprado. 26 de marzo, chicos, 5 días quedan. El martes creo que es el lunes. El lunes. Y... y bueno, vamos a ver qué tal el gameplay, ¿no? Porque el tráiler, bueno, el tráiler sin más, tampoco me pareció nada del otro mundo el tráiler, ¿vale? Y a ver qué día era. No ponen aquí fecha. Sí, el 25 de marzo, perdón. 25 de marzo. Vamos a ver qué tal es el gameplay, ¿vale? Porque el trailer tenía buena pinta el trailer, pero hay que ver el gameplay, obviamente, ¿vale? Hay que ver el gameplay. Que era a las 2 de la tarde hora española, pero claro, no... A ver... Battlefield... Joder, macho, no tengan puesto en el link siquiera, tío. Qué gente, tío. A ver. Vale, aquí era. A las 2, o sea, es decir, en 3 minutos, ¿vale? No sé si te mirará el embargo de los youtubers que fueron a probarlo. No sé si llegará el embargo. No tiene pinta, ¿no? Madafaka creo que fue a probar la Madafaka, pero no hice nada. Bueno, habrá que esperar. A las 2. Luego, tengo 1000 movidas hoy para hacer. Tengo un jaleo hoy de cosas para hacer. Tengo que... He preparado ya la serie de Sekiro para el canal, ¿vale? Tengo todo preparado ya. Para cuando salga Sekiro esta noche o mañana. Mañana empezar con la serie a tope, ¿vale? Mañana haremos un par de episodios solamente en directo. Tenemos bastantes horas. Y tengo preparadas ya las miniaturas, ¿vale? Voy a enseñar aquí las miniaturas. No, así no. Tengo aquí las miniaturas ya creadas. Episodio 1, episodio 2, episodio 3, episodio 4, episodio 5, así hasta... He hecho 12, supongo que me faltarán... Supongo que me sobrará un episodio solamente si lo hago rápido.
Luego, quiero también hacer a la tarde también streaming de roleplay de GTA. Esta mañana he estado 3 horas y media jugando al roleplay. Súper entretenido, ¿vale? Súper guay. Me he emocionado con mi primer trabajo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me está gustando sin hablar? Sí. O sea, soy taxista, A la vez que... Creo que sí. En plan, tú entregando las... Entonces yo también quiero hacerlo también a la tarde en el canal. Pero los servidores no iban hoy, estaban petados. Entonces, cuando lo arreglen, si veo que se puede jugar, entramos y jugamos, ¿vale? Un par de horitas en YouTube. Y luego también... no sé si hacer también... reaccionar a los análisis de Sekiro en YouTube o simplemente vérmelos. Aunque no quiero verme ningún análisis. Solamente voy a ver un análisis. Que será el de Eurogamer. Y luego leeré notas, pero no quiero ver spoilers, ¿vale? No quiero ver ni mundos, ni jefes que no se haya visto ni nada, la verdad. Ni armas, ni hostias. Quiero ver las notas. Supongo que serán de 8,5 para arriba, espero. Todo lo que sea menos de 8,5 sería una decepción para un juego como Sekiro. 9 horas sale la... Ah, no sale el juego, pero las críticas... De momento no hay críticas, de momento. Mira, en 2 minutos sale el gameplay. Yo creo que va a ser un juego de 9. De 8,5 a 9. Eso espero, la verdad. Y a la noche le damos a... Bueno, a la noche no. Mañana le daríamos ya caña a la mañana. Empezaremos ya en la mañana ya a tope. Y para pasármelo, mira. Aquí han subido un gameplay ya del Battle Royale, 24 minutos. Ahora lo vemos. Vamos a ver primero... Hostia, tiene buena pinta, ¿eh? Vamos a ver primero el tráiler, ¿vale? El gameplay trailer. Ahora vemos ya los gameplays, ahora miramos, ¿vale? Lo que hay por ahí. Y bueno, de mientras, yo qué sé. Vamos a ver un poquitín cómo se juega y tal. No pinta malo el juego, ¿eh? Lo malo que no me gustan son los vehículos, tío. No me molan nada los vehículos, macho. No me molan nada. Hay también como objetivos, también por lo que veo también en el mapa. Eso también está también bastante bien. Y clases también para subir. Eso está también guapo, ¿eh? Bueno, un minuto. Vamos a ver aquí y ya está. Luego vamos a hacer un gameplay luego, ¿vale? Vale, vamos a ver, chicos. So we'll keep on starting the fires. Then we'll smoke out the liars. We don't give up when we're tired. That isn't the way that I'm wired. This is Firestorm, Battlefield 5's new Battle Royale experience. Fight for survival across land, air, and sea. Firestorm brings the biggest map ever to the Battlefield franchise. An immense sandbox, 10 times bigger than Hamada from Battlefield 5. All with Battlefield's signature gunplay, visuals, combat vehicles, and destructible environments. No pinta mal, pero This is no a me lo veo muy world vacío, tío. dominated by the Firestorm. A deadly ring of fire that destroys everything in its path. Fleeing on foot isn't your only option. With 17 vehicles available when 17 Firestorm vehicles? launches, you'll have a range of choices to navigate the battlefield. Whether you're rolling in heavy armor, cruising in a Schwimmwagen, or patrolling the skies with a prototype helicopter,
there are a range of vehicles to help you travel faster and fight off enemies. Gear up as you travel. Common, rare and epic weapons, gadgets and armor are scattered across the map. If you're downed in a firefight, you can be revived by teammates. And, new to Firestorm, squeeze off some rounds in a last act of defense. Although not all loot is just lying around. Strong boxes and safes have some of the best items. If you're willing to take the risk. Vehicle lockups house the rarest land vehicles in Firestorm, and working together will open them faster. Break out a combat vehicle and you might have an advantage. But remember, they can be countered by anti-vehicle weaponry and gadgets. Complete a resupply point objective, and you'll be rewarded with rare or epic loot for the squad. These won't be easy to obtain. Watch for the barrage balloons and you could snag a supply drop, artillery strike, V1 rocket, and even a tank. Ojito, This world is a sandbox, and every victory is unique. As the Firestorm shrinks, your squad will have to adapt to each new situation to become the last one standing. Wow, qué bueno, tío. Qué bueno, muy bueno, tío. Buy Xbox One, get Battlefield 5. Muy bueno, tío. Muy bueno, muy bueno, tío. De verdad, muy bueno, Muy bueno, vamos a ver algún gameplay. Pero claro, los trailers son muy espectaculares, los trailers siempre, pero habrá que ver también un poquito de gameplay, ¿no? Cómo funciona y tal. Oh, este salió ya reviews también de... Vale, a ver, aquí hay un montón de cosas para ver, a ver. Espérate, primero le pasa esto a un colega, que esto le tiene que molar a mi colega. Sekiro, a ver qué le han puesto de nota. Importante la nota. Espérate, tengo el ordenador petado, un segundo. A ver, esto fuera. Esto fuera y esto fuera también. ¿Qué le ponen de nota? IGN. A ver. Un 9,5, Ojito, Ojito con Sekiro. Bueno, no es momento de Sekiro, es momento de Battlefield. A ver. A ver, por aquí había un gameplay por aquí. Este era un gameplay. Vale, un segundo, a ver. Voy a pasarle... Vale, este lo hemos visto. Disfruta una partida. Vale, vamos a ver el gameplay que hay, ¿vale? Que hay un gameplay por aquí subido. De Jack Frags creo que es. Sí, como siempre, Jack Frags y Battlefield manden la mano. To Firestorm gameplay and first impressions. So what you're seeing here today Hostia, el mapa es grande, el mapa, highlights from a recent capture event that I went to in Stockholm a couple of weeks back, and I want to say that I got to play for around 2 hours, and we did solos and squads. And what you're seeing here is my first solo win in Firestorm, dropping into the game here. And what we're going to be doing in this video is just going through. Lo que sí ve que el mapa está un poco vacío, moments, and I'll be explaining some of the gameplay mechanics and. Sí veo el mapa un pelín vacío, la verdad. Bastante vacío, pero bueno. El mapa en general, hostia, cuidado, Está muy grande. Muy bonito, ambientación. Pero le falta eso igual. Le falta un poco de sitios, ¿no? Para caer y tal. No sé, tiene pinta de estar un poco vacío, la verdad. Be surprised, find little coves where loot is hidden away, new firing angles, positions, and just get lost in this big, beautiful environment. Now what you saw there was me applying a armor plate to my vest, and I'll explain the armor plate system a little later on in the video.
And you also saw me finding a artillery barrage back there when I climbed up the ladder. So there are lots of call-ins in this. As you can see, you can just fire off the artillery barrage there. I didn't expect to get a kill with this, but I just wanted to see what kind of damage does an artillery barrage do in a Frostbite engine battle royale game. It just destroys everything around it. The radius is quite large on it too. Almost killed myself here. Didn't get the kill on the enemy though, but we'll see what happens next. La artillería no me mola mucho la artillería eso, pero bueno. Vehicles, big part of Firestorm. Armored vehicles too. This was one of those butt-clenching moments where I saw a staghound and I've got no answer. No me mola de los vehículos, no me acaba de molar, tío. Nothing to deal with that guy. So, best course of action. No me acaba de molar lo de los vehículos, macho. No me acaba de gustar. Vehicle breakout. So at certain locations on the map, O sea, si no tienes un arma antivehículos, estás jodido. Within that bunker is a vehicle. But it takes bloody ages to open the thing up. So it's a risk-reward thing where it makes a lot of noise, so if anyone is nearby, they will hear that. But if you get it open, there's your reward. And I think that can be a tank down there too. It's a staghound. There's some fuel. The vehicles have fuel in this game. And you've got to keep them topped up, otherwise you're going to run out of juice and you won't be able to drive them. Vamos, si el modo de juego lo cuidan, tío. Safe in these breakouts. ¿Sacan algún mapilla más en un futuro? Awesome loot in it. Unfortunately, it doesn't fit. So what I've got to do is get out and open the other side. Antes había otra puerta también. Esto también para que no sea fácil también conseguirlo. Around, but if I want to get the vehicle out, then aquí te pueden también campear de mucho, ¿no? Porque la peña vendrá por esto seguro. Opening up door number 2. And I think I get attacked here. Sí, ya la he visto ahí. Ahí la he visto. Ahí lo tiene. Got stuck a little bit on the wheel there. Almost died. Casi lo mata, eh. But we managed to get in the staghound and just sit back, recuperate, and then we break out. Can't see the guy immediately. He's around somewhere because I get a Panzerfaust in my arse. Nasty, I'm going to make a run for it. Now, some of the vehicles in Firestorm work differently than they do in the base game. And what I mean by that is that certain tanks, for example, el mapa mola bastante el mapa, la verdad. El problema es eso, que a mí lo de los vehículos no me acaba de gustar, tío. No me acaba de gustar. No quiero que en la final se vea ahí 3 tanques ahí peleando. Idea there. And here I'm refueling, because I picked up that jerry can. Takes ages to refuel, but obviously that's quite important. We're getting towards end game here. Supply drop came in. O sea, y como mola también el tema del fuego, ¿eh? Nice shotgun. So the weapons in this game are different rarities. If you find a pink or a gold, then it's gonna be better spec'd out. You can get bigger backpacks. You can get level 3 chest rigs, which allow you to apply more armor plates to your body. So that's the loot system that they've gone for in this game. There aren't any attachments for the weapon, it's rather the rarity of the thing that you find on the ground. And you may have noticed that the base health is 150 in Firestorm. Vale, por lo visto tampoco he mucho tampoco vehículo ahí al final, así que eso está bien también. Adds 50 health. So there's no damage mitigation, it's just adding health to your body. So I managed to find a V1 in one of those supply drops, and the V1 is the rarest. Joder, ¿no ves? Pero que te toque la puta bomba V1 en el final es una putada, tío. And you can hear it coming, and as expected, it's gonna make a big boom. O sea, so I picked up the kill on the infantry guy there. Es que eso no tiene gracia, tío, para mí. Y ahora un vehículo, ahora ¿qué haces contra el vehículo? And it's just me versus a tank. Not something that I've done in a battle royale game before, I have to admit. And the only anti-tank I've got really is this, the AT pistol. Starts shooting at me. You can see the flames encroaching here. Get a hit on the guy there. Quick reload. And that's it. Disabled, so got a chance. And I called in a vehicle just in case, but the dude jumped out. And we got the victory. There it is. That was my first ever win in Firestorm. Only 3 kills, but I mean, felt good. Joder, el tema de los vehículos no me gusta un pelo, tío. Lo de los vehículos no me gusta un pelo, tío. De verdad. Outro bit could do with a bit of gravitas, but no me gusta un pelo de los vehículos. Es que no lo he sentido, tío. No me mola, tío, que haya un tanque por ahí, tío.
I was playing with Es la única Stubby. así pega que tengo del modo de Man, juego realmente. huge sandbox to play in. Es la única pega así que veo del juego que Now, one thing that you may have noticed is that me puede llegar a no the map gustar, is big, ¿sabes? but when the round starts, the Firestorm is already in a random location. So, one round will not use the entire map, as you can see. I'm bringing it up there to demonstrate. And I think this is for pacing reasons. This is only a 64-player. Ah, que no puedes ir a todo el mapa, que habrá una zona ya que no puedes ir, ¿no? Maybe, but now it's 64 solos and squads at launch, and they're going to add duos, I think, in April, they said. But when you start the game, you're forced to jump within that allocated play space. And to be honest with you, from the amount of rounds that I played, I liked it. The average round time, I think, was around like 18 to 22 minutes, and I didn't really notice any downtime or lulls in the early game or mid game. It always felt like there was something going on, like a squad fight, or you could hear someone opening a breakout or capturing an objective, and you'll see that soon. The down player there. Pues voy a dejarlo por aquí. Está guay, está guay. Los vehículos no me gustan, pero bueno.